una prueba de laboratorio para hacer 3 pruebas de imágenes de los usuarios de tenias, de tremato y de nemato. Digamos los porosos, ¿cierto? Sí. El poroso eran los que no tenían ningún aparato locomotor, ¿cierto? Visible, que generaban ciertos quistes que tenían que pulular en el medio ambiente para finalmente ser infectantes, y algunos de ellos necesitaban un proveedor intermediario, ¿cierto? Vectores biológicos para su transmisión. Uno de ellos el toxoplasma, ¿cierto? Un parásito protozoario bicomplejo zoonótico, ¿cierto? Que parasitaba como proveedor definitivo los félidos, ¿cierto? Y generalmente, ¿cierto? Podía haber proveedores paraténicos, ¿cierto? O generar afecciones, ¿cierto? A nivel muscular en algunos otros individuos, y en el caso del humano afectar el sistema nervioso, adicionalmente tener una transmisión transplacentaria, ¿cierto? Y que principalmente se transmite por los quistes, ¿cierto? En las fecas de los félidos, los cuales contaminan el alimento, ¿cierto? Lo podíamos encontrar en las cajitas de los baños, ¿cierto? De los gatitos, ¿cierto? Y tenía principal importancia en las mujeres, ¿cierto? Que tenían su primera infección o primo-infección, como se denominaba, ¿ya? Donde existía la mayor probabilidad de que el parásito pasara a su descendencia o al feto. Bueno, la foto no era muy bonita, ¿cierto? Teníamos, pero generalmente vimos un quiste en el cual había formas taquizoídicas, ¿cierto? En su contenido, un líquido en el cual la forma, ¿ya? Las formas que se ven en esta otra imagen, que era la forma clásica de toxoplasma en forma de arco, forma de multiplicación rápida o taquizoíto, que se podían encontrar en los quistes tisulares. Adicionalmente, ¿cierto? Teníamos la otra forma, que eran los paradisoitos, que se podían confundir también con, ¿se acuerdan que otro parásito? Que generaba en musculatura también una estructura, ¿cierto? Tisular, quiste, sarcositis, y también, sí, el macro, y también trypanosomiasis, en la forma masticota. Se parecen mucho, ¿ya? Pero en el caso de toxoplasma tenía forma taqui y forma bradi de multiplicación. Los puntitos que se ven dentro eran las formas multiplicativas directas en la musculatura. Y acá lo mismo, forma de arco, taqui, en forma de quiste, o sea, forma de multiplicación lenta, en forma ovoidea, ¿cierto? Redondeado, la forma bradizoide o de multiplicación lenta. Sarcositis era bastante simple, ¿cierto? Generalmente veíamos en el músculo, ¿cierto? Los quistes, ¿cierto? Que en su interior guardaban los bradizoitos también de sarcositis, ¿cierto? Transmisión por craniobolía. Y hay sarcositis generalmente también se veía en músculo, dentro de un quiste tisular, y dentro de él, ¿cierto? Las estructuras, muchas estructuras, finalmente esperando ser consumidas por el proveedor definitivo, ¿ya? La malaria, ¿cierto? El Plasmodium, ¿se acuerdan que necesitaba un vector? Mosquitos, los zancudos principalmente, los que eran los transmisores del patógeno. El Plasmodium tenía en particular, ¿cierto? 2 ciclos de multiplicación, uno llamado, ¿cierto? O un ciclo extraeritrocítico, que ocurría en el hígado, con daño hepático, inflamación, ¿cierto? Y daño en la función en algunos casos, y un ciclo de multiplicación eritrocítico con la formación de, como se denominaban, células en anillo, ¿cierto? Células anulares, como se denomina, ¿cierto? Que eran así. Realmente, si se guardan la morfología del eritrocito, no debiese haber nada en su interior, pero teníamos, ¿cierto? Plasmodium, ¿cierto? Dentro de su citoplasma, ¿sí? Células anulares. En el caso de Babesia, ¿cierto? Otro esporozoo, ¿cierto? Babesia canis, ¿cierto? Producía distintos grados de infección. Tiene en particular con la anterior, que también parasita glóbulos rojos, también produce las células en anillo, pero el vector biológico eran garrapatas, ¿cierto? En el cual dentro de la garrapata ocurría, ¿cierto? La multiplicación, había una transmisión transovárica del patógeno, ¿cierto? De la hembra preñada a la descendencia, y, ¿cierto? Generalmente los porozoitos se ubicaban en el aparato bucal de la garrapata, ya que así se transmitía de una garrapata a un perro, en el caso de la Babesia canis. Y también se veían, no se veían muy bien, pero se veían estas células también en anillo. Tenían en común, ¿cierto? Con el caso de la
del plasmodio, ya productora de la malaria. Y ahí se ve también las células también en anillo o anulares. También se describen al igual que el anterior, ¿cierto? En la babesia se describen este tipo de células. Acuérdense siempre los glóbulos rojos debiesen ser más blanquecinos en su interior y con ninguna inclusión. No hay núcleo, no hay generalmente la hemoglobina, solamente dentro de su citoplasma. Por último, los resópodos sarcoidinos o amebas eran los individuos que emitían prolongaciones de su citoplasma para su movimiento. Teníamos dentro de ellas, ¿cierto?, la entamoeba, ¿cierto?, que producía la mebiasis, y generalmente eliminábamos por la feca, ¿cierto?, la forma trofozoítica, que generalmente en el ambiente muere, y la forma quística, que era la forma de transmisión, ¿cierto?, del individuo, ¿ya? Y teníamos otra que era la entamoeba, ¿cierto?, bueno, dije, histolítica, no, sí dije entamoeba histolítica. Entamoeba que tenía sus dos formas morfológicas, acuérdense, la forma trofozoítica, que expresa los pseudópodos, ¿cierto?, y la forma quística, que generalmente es una forma circular, que tiene más de un núcleo, ¿cierto?, y generalmente tiene un tamaño un poco más reducido con respecto a la forma trofozoítica, ¿ya? Y ahí se veían finalmente qué formas serían estas. Son la misma entamoeba, forma, sí, y la otra forma vital o trofozoítica, porque expresa los pseudópodos, acuérdense. Al igual que los ciliados y flagelados, cuando expresan cilo y flagelo, es la forma trofozoítica, y cuando es la forma quística es una forma circular, ya en su representación morfológica, ¿ya? Y la entamoeba histolítica, solo me lo decía, que generalmente estaba en intestino, pero también podía, ¿cierto?, romper la barrera intestinal, ¿cierto?, y migrar a distintos tejidos, produciendo un absceso mediano, alteraciones neurológicas, musculares y en otros tejidos. Ese era el resumen de protozoo. Entonces, para la prueba puedo, como les digo, poner, por ejemplo, un virus en un ciclo. Puedo poner la imagen de, no voy a poner esta, no se ven obviamente, puedo poner esto, o un taquizoído, un gradient, un taquizoído, preguntarme qué parásito es, o a qué especie parasita, como pero definitivo. Son cosas básicas, tienen que saber si son zoonóticas, tienen que saber cuál es el pero definitivo intermediario, y en algunos casos las formas morfológicas, como vimos en el Trypanosoma cruzi, el trico, la mastigote, la forma quística, trofozoítica. En general es así como se va a desarrollar la prueba, ¿ya? En el caso del protozoo. En el caso de gusanos, ¿cierto? Vamos a partir hablando de los céstodos, los bacterias. Generalmente entre los platanitos teníamos distintas clases, los tubulares, que eran los planares, que no entraban en este ramo, ¿cierto?, pero sí los tremátodos, la hepática, y los céstodos, ¿cierto?, las distintas técnicas, había más tarde. Ya. Partiendo por los céstodos, acuérdense que tenían tres partes: una cabeza o escólex, donde estaban los órganos de fijación, que podrían ser ventosas, ¿qué más?, otros potrillos, rostelo, corona de ganchos, ¿cierto? Seguida por un cuello, que es la parte proliferativa, que es la parte que va a generar a los distintos números de prolótida posterior, ¿cierto? Y el conjunto o la sumatoria de prolótida se denominaba, abajo sale estroilo, cabeza o escólex, cuello y un número variable de prolótidas que se conoce como estroilo, ¿ya? Como decíamos, ventosas, rostelo que era el sombrerito, como les comentaba, que generalmente estaba entre las ventosas, conos sin ganchos, botridios, ¿cierto? O varios, se caía puesto, espera. ¿Qué lo puedo abrir? Bien. Son similares, pero el de parásitos está mucho más detallado. Uno no sé. Vamos. Me equivoqué de. Ya no lo alcanza.
¿Vale? ¿Qué día no tienes clases? Los miércoles. ¿Mm? No, quiero saber nada. Es que dije, mañana vengo a clase a las 4 y dije, ¿y tú venís mañana o no? Sí. Pero vengo de las 11 hasta las 2. No, yo llego a las 5:30. Tengo clase a las 5. ¿Tenés clase a las 5:30? Y los miércoles de 4 a 7. De 4 a 7. Sí. ¿Te dispan las clases de la tarde? Es que me las pedí la tarde porque Ah, ¿verdad? Pues por el tema de... por el entrenamiento. Igual no voy a ir parado. Tiene 23 años más grande que yo. Tengo 22, va a cumplir 25 horas en 2 semanas. Bacterias que son endoparásitos, no es lo mismo que fisiología, de ciclo indirecto, ¿cierto? Con uno o varios players intermediarios, en general uno, en algunos casos más players intermediarios. Ya lo mismo, ¿cierto? Sería un Scolex donde está la organoificación, ¿cierto? Un número variable de proglótides que da origen al centróide. ¿Ya? La organoificación, ventosa, ganchos, potrillos, ¿cierto? Aquí está, como les decía, por eso me acordaba. Acetábulos, potrillos y botrios. Ya son todos órganos de fijación, o estructuras de fijación. Ciclo intermediario, ciclo indirecto, perdón, con un hospedero definitivo, donde está la tenia adulta, salen los huevos, las prolótides, ¿cierto? Donde se reproduce sexualmente, y el hospedero intermediario donde se generan los estados larvales, ¿ya? Del cuello aparecen las prolótides, acuérdense que son más delgadas, cercanas al cuello, se vuelven cuadrangulares, va madurando su sistema reproductor en su parte intermedia, se vuelve más oscura, y las últimas prolótides ya son rectangulares, elongadas, ¿cierto? Y generalmente las últimas prolótides están llenas de huevos, ¿ya? Adicionalmente podíamos ver los poros genitales, que eran, en este caso, a nivel lateral, en este gran orden de los ciclos fluidales. ¿Ya? Acuérdense, 4 ventosas, eran todas las tenias que vamos a ver, tienen 4 ventosas, sí o sí. A veces o no con rostelos, con o sin ganchos, ¿cierto? El poro genital es lateral, ¿cierto? Y varían de milímetros, la más pequeña, ¿cuál era la más pequeña de las tenias que vimos? Que no tenía nombre de tenia, que era otro género. El equinococcus, la cabeza, cuello, 2 o 3 proglótides, ¿ya? Y la más larga, ¿cierto? El Phyllobothrium latum, que medía 8 a 12 metros. Bueno, los géneros tenios eran las más importantes, ¿cierto? Vimos las tenias del hombre, las solitarias, ¿cierto? Que parasitaban como periodo del hombre y que variaban principalmente por su periodo intermediario. Acuérdense, un cerdo, saquinata, bovino. Bueno, la tenia multiceps de los cánidos, ¿cierto? Que parasita a rumiantes, el difiridio, que tenían su estado larval en una pulga, que parasita a perros y gatos, y el hombre, accidentalmente, y el equinococcus, ¿cierto? Que también es del perro, que parasita a ovinos principalmente, pero generalmente herbívoros, y también el hombre podía ser un hormano intermedio. Entonces tenemos estado larval en los perros intermediarios, que podía ser el llamado ciclicercoide, que era en un invertebrado. ¿Se acuerdan cuáles podrían ser? Ya dije uno, la pulga, ¿cuál más? ¿Qué otro invertebrado tiene un estado larval? ¿Ah? Ya, podría ser mosquitos, en algunos casos, más bien como vectores, pero vimos crustáceos también, ¿cierto? Y en ácaros, coprófagos, ya, también, ya, tienen un ciclicercoide de su interior. Bueno, teníamos el otro estado larval que el resto de los tres son invertebrados, Cysticercus clásico, donde esa vesícula con líquido alberga una cabeza o una tenia, ¿cierto? El cenuro o multiceps, donde es lo mismo que el anterior, pero con más de una tenia en su interior. Y por último, el más nocivo, el más potente, que era el hidátide, que era esta llamada bolsa de agua, que en su interior había bolsas llenas de más cabezas de tenias, o por otros pólices. ¿Ya? ¿Alguien llegó? Bueno, vimos una que era la tenia pisiformis, tenía de los cánidos, la tenia adulta, que libera huevos o la proglótide, la cual, ¿cierto?, como periodo intermediario funcionaban lagomorfos, conejos o liebres, en el cual el estado larval, ¿cierto?, se originaba o se mantenía en la cavidad peritoneal, en el peritoneo de ese individuo. Y todo
el ciclo se cierra siempre, y la mayoría de los casos que vimos, por carnivorismo, cuando el definitivo consume al intermediario, o las vísceras en particular donde está el cenuro, donde está el cisticercus o donde está el hidario. ¿Ya? Bueno, vimos esta la imagen de foto y vimos la tenia pisiformis que tenía una doble corona de ganchos, ¿cierto? El rostelo que era la parte que salía, el sombrerito como les explicaba, y acá la boca. ¿Tenían boca las tenias? ¿Tenía sistema digestivo las tenias? ¿Se acuerdan? No lo vi acá porque no puedo repetir todo, no alcanzo. No hay, ¿cierto? Esto es finalmente un artefacto de la preparación, no hay sistema digestivo. ¿Ya? El estado larval llamado Cisticercus pisiformis, ¿cierto? Estas son las fotos, pero la que vimos fue esta, si se acuerdan. Una cabeza de la tenia donde está desarrollando las ventosas, ¿cierto? Donde está desarrollando el rostelo y, ¿cierto? Desde el cuello, en este corte no se ve, forma las prolótides. Esta finalmente es una de las prolótides y en su interior, ¿cierto? Se ve, ¿qué se ve principalmente en un corte de una tenia o de un cesto principalmente? Son acelomados, ¿cierto? No tienen una cavidad, sino más bien células y tejido extracelular. Y dentro no hay digestivo, solo hay sistema reproductor, macho o hembra, ambos, ¿cierto? Porque son hermafroditas. ¿Ya? Bien, entonces generalmente en su interior, cuando hagamos otro corte de otra manera, vamos a ver finalmente células, la parte externa, ¿cierto? Células, y en su interior finalmente un útero grávido, por ahí. Ya, las tenias saginata y solio, las unitarias del hombre, como se conocen comúnmente, ¿cierto? Tenemos la tenia del hombre y los estados larvales, ¿cierto? En el cerdo, ¿cómo se llamaba? Porque tenía para citar el cerdo como intermediario. Solo una saginata. Tienen que saber eso, ¿ya? Solo, saginata, ¿ya? Se podían diferenciar, no voy a adelantar, por la corona de gancho presente en la solum y no en la saginata, morfológicamente. Si podíamos ver cuáles, los comparamos. Solum, ¿cierto? Tiene la corona de gancho, saginata no lo tiene, la ventosa también tiene las cuatro, y era este cuadro. Ya, obviamente, si tuviéramos toda la tenia, comparamos el largo y el número de prolótides, sí, ya, pero generalmente para poder diferenciarlo, las ventosas no nos sirven, solo la corona con gancho, ¿cierto? Y obviamente el estado larval también, ¿cierto? Una es en el cerdo, llamada Cisticercus celulosae, y el Cisticercus bovis, ¿cierto? El estado larval o Cisticercus, ¿cierto? Esta vesícula con la cabeza de la tenia en el músculo del hospedero intermediario, ¿ya? Y obviamente el hospedero definitivo es el hombre, acuérdense siempre, ambas tenias. Y ahí me adelanto un poco. ¿Por qué era más importante la solum que la saginata? La parasitosis. ¿Qué producía la solum con respecto a la saginata? En nosotros. ¿Qué enfermedad? ¿Sí? Cerebro. La neurocisticercosis. ¿Ya? Por eso era tan importante saber si era saginata o solum. Epidemiológicamente la solum es más relevante con respecto a la saginata. Porque en su ciclo, no lo puse, en su ciclo, no lo puse, no quiero mucho. En su ciclo, nosotros podemos pasar a ser el centro, pasamos a ser un intermediario, generamos el Cisticercus en distintos tejidos, principalmente en el cerebro, en el caso de la tenia sol. Bueno, otra diferencia, si pudiésemos comparar las prolótides, ¿se acuerdan cuál era? Que la saginata era más ramificada con respecto a la sol. Tiene más ramificaciones del útero central, ramificado, tiene más ramificaciones que la saginata con respecto a la sol. ¿Ya? Y en esta imagen podemos ver esta estructura que está acá y está acá. ¿Cómo se llamaba? Salen los huevos. ¿Cómo se llama esa estructura? Yo les pregunté con el dibujo primero. Poro genital, que es lateral. ¿Ya? Que puede ir alternado, bla, 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 pero es un poro lateral en ambas tenias, ¿ya? Más ramificado, menos ramificado. ¿Ya? Y así se ve la morfología de una tenia saginata, muy ramificado, pero las que teníamos disponibles no tenían el sistema reproductor desarrollado. Eran prolótides menos maduras o inmaduras. Pero sí se podía ver el poro genital, ¿o no? Ahí, ahí y ahí. Y ahí abajo, allá abajo. Ahí probablemente ahí que no se ve muy bien. ¿Ya? Que es el poro que elimina los huevos al ambiente. Entonces al ambiente es por dos opciones. Sale por el poro genital, huevo por huevo, o la prolótide completa, que se corta la última, que es la grávida, la llena de huevos.
estado larval se llama Cysticercus, en el caso del bovino, bovis se lo usa en el caso de la tenia sólida, acuérdense. Y era finalmente una vesícula en la cual se formaba finalmente una cabeza de una tenia. Y morfológicamente parecía una espinilla, una vesícula llena de líquido que podía obsedarse en algunos casos, pero finalmente parece como un cebollín cortado. Da lo mismo. Pero aquí está una foto y vamos a ver que hay un atlas. Al final de la presentación hay un atlas para que puedan ver más imágenes, ya que lo descubrí a mitad del curso y lo dejé para el final. Ya, la prueba es al final. Mira, de la hora, ya. Músculo, acuérdense, ¿cierto? Formando la vesícula, y dentro de esa vesícula, en el Cysticercus, bovis, ustedes lo saben, da lo mismo, en desarrollo una cabeza, una tenia, ya que tiene distintos grados de desarrollo. Algunos más desarrollados con las ventosas visibles o poner la corona de ganchos en el caso de la tenia. ¿Cuál? Solo no sé aquí nada. ¿Cuál tenía corona de ganchos? Solo. Bien, ya. En el caso de la solium, menos ramificaciones uterinas, ¿cierto? Dentro de una proglótide, y principalmente la observación de huevos. En general, la mayoría de las tenias tienen este tipo de huevos, ¿cierto? Circular, con una membrana externa gruesa, y dentro de él, en desarrollo y ocupando casi todo el espacio, significa que es un margen pequeño del embrión hexacanto dentro del huevo, ¿ya? Que salen por el poro genital acá, parece que ahí estuviera, ¿ya? Ahí, lateral y acá sí, ahí sí se ve, ¿ya? Igualmente, entonces, cuando veíamos cortes transversales de las proglótides, veíamos finalmente lo que les decía, un celomao, ¿cierto? Una masa celular importante, con matriz extracelular, y dentro lo único que veíamos, ¿cierto? Es un útero, generalmente un útero, o podíamos ver ovarios, pero generalmente todos los cortes que hay son úteros, y en algunos casos podíamos ver los huevos en su interior, ¿ya? Dentro del útero, la parte media de la proglótide, ya no se ve el poro genital en este caso, ¿sí? En casi todas las proglótides que teníamos eran así, ¿cierto? Acelomado. Difilidium, ¿se acuerdan del difilidium canino? De la tenia adulta, la morfología, adelante la diablo. Voy a ir al bar, no a la cámara. Ya. Difilidium tiene un estado larval en una pulga que se denomina, ¿cómo se llama el estado larval en un artrópodo, un invertebrado? Estoy preparándolos para ver. Cysticercoide, ya. Cysticercoide en la pulga, ya. Y el ciclo se cierra cuando la pulga es consumida por el definitivo, que era Percarius y Felios, ¿cierto? Aquí accidentalmente humano. Ya, después veamos el ciclo salen cosas, pero lo vamos a... Era una tenia, ¿cierto? Que tenía una corona con ganchos variables, y una de las principales diferencias de los huevos con respecto a la anterior, por eso lo expliqué, era que era... Aquí cuántos huevos hay, vale, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que salen en patota, salen en una cápsula ovígera, ¿ya? Esa es la foto del libro, esa es la foto que vimos, la preparación, perdón. Huevos dentro de una cápsula ovígera, como se conoce. Una de las principales diferencias con respecto a las otras tenias. Otra diferencia era que, si se acuerdan de las tenias que hemos visto, las proglótides son mucho más alargadas, y las uniones, se acuerdan que vimos, eran estrechas, eran acinturadas. Y ahí generalmente las últimas proglótides tenían forma de un grano de arroz, ¿cierto? De pequeño tamaño. Adicionalmente, otra característica que no se ve muy bien con la luz y todo, es que poseían órganos sexuales pares. En una misma proglótide, a ambos costados habían úteros, y por lo tanto los poros genitales estaban presentes en ambos costados. Ya, y aquí se ven, ahí por genital en la misma proglótide, órgano femenino en cada una de las proglótides. Ya, otra diferencia, los huevos, ¿cierto? Los poros genitales y las uniones entre las distintas proglótides, que eran acinturadas o de menor diámetro. Otro cesto, ¿cierto? Es el Echinococcus granuloso, ¿ya? Que era la tenia más corta, como les comentaba, y que tenía el más potente estado larval, que era el hidátide, ¿ya? Esta vesícula llena de vesículas con interior con un número importante de cabezas de tenias, o protoescólices, como se denominaba. Entonces, los medios definitivos eran los cánidos, los intermediarios, ¿cierto? Herbívoros, principalmente se ha descrito el ovino, uno de los principales intermediarios donde se desarrollaba el hidátide en su interior. Dentro de esa pequeña bolsa, ¿cierto? Hay lo que se conocen como protoescólices. Cada uno son quistes. Cada bolsita hay un número variable de cabezas de tenia, que generalmente es una
Scolex que está comprimido, invaginado y que generalmente cuando el quiste es consumido por el definitivo se degrada y libera finalmente a la tenia adulta con su Scolex con ganchos, con ventosa, ¿cierto? Y la parte del cuello proliferativa generando 1, 2 y 3 proglótidas. La última llena de huevos. El zoonótico, nosotros podemos tener unidad en distintos tejidos y la más importante era en el cerebro, más dañino. ¿Ya? Bueno, así se ve una, de viceversa, ¿cierto? Una cabeza con Scolex, corona de ganchos, un cuello, una, 2 y 3 proglótidas. La última llena de huevos. Y eso era lo que veíamos, ¿cierto? Una cabeza, un cuello, 1, 2, la última más oscura, ¿cierto? Proglotide totalmente grávida, llena de huevos. Los Scolex, como decíamos, en la vesícula, ¿se acuerdan que esto era lo que veíamos y lo veíamos así, ¿cierto? Esto es una gran bolsa, la cual dentro de distintas vesículas o tabiques que separaban todos estos puntitos eran cabezas o Scolex en desarrollo, ¿cierto? Scolices o Scolex en desarrollo, dentro del hidátide o bolsa de agua, ya sea comprimido, invaginado o imaginado, finalmente en mayor desarrollo, como debiese verse morfológicamente en el Echinococcus adulto. ¿Ya? Bueno, ¿y cómo se podía generar? Generalmente de un huevo, donde hay un embrión hexacanto, va a dar origen a un hidátide. Ese hidátide comienza a crecer y, ¿cierto?, posee lo que se conoce una capa germinal, la cual va a dar origen a las distintas cabezas y a las distintas vesículas dentro de del hidátide. Por eso es que en la vesícula final vamos a encontrar una vesícula de gran tamaño, pero dentro de ella más vesículas más pequeñitas que se van a generar en esta capa proliferativa y van a dar origen a los distintos Scolex o protoescólices, como se denominaban, van a dar origen a la cabeza de la tenia, por eso se llaman protoescólices. Y ahí se ve un poco mejor, ¿cierto? Una vesícula mucho más grande con tabiques que finalmente separan estas vesículas prolígeras y en el cual un número variable de Scolex en distintos grados de desarrollo, ¿cierto? Algunos que ya se parecen, que se ven la ventosa, se ven la corona de gancho, y otras que, ¿cierto?, son puntos más oscuros que todavía están en proliferación y diferenciación, ¿sí? Los huevos, al igual que como veíamos en la otra diapo, circulares, un embrión en desarrollo, un embrión que tiene 6 pares de gancho o embrión de tipo hexacanto, ya en el caso del equinoccio. Ya, entonces teníamos los huevos con el embrión hexacanto. Él se denomina, aparecía, como dice ahí, una oncósfera, ¿cierto? Que esa oncósfera va a dar origen al quiste hidatídico, ¿cierto? Con la capa proliferativa, y dentro de cada una de esas vesículas, ¿cierto?, va a haber un número importante de protoescólices, los cuales, ¿cierto?, cuando llegan a los pedos definitivos se desinvagina y finalmente esta cabeza de la tenia va a dar origen el cuello principalmente, ¿cierto?, va a dar origen a los 3 o 4 nuevas proglótidas del individuo. Entonces, huevo, con embrión hexacanto, oncósfera, el hidátide, dentro del hidátide protoescólices, los cuales van a dar origen a la cabeza de la tenia adulta con finalmente las 3 o 4 proglótidas en desarrollo. ¿Ah? Embrión hexacanto. Hexacanto, tienen el dibujo, bueno, salen más de los ganchos, pero son 6 ganchos, o 3 pares de ganchos. ¿Ya? Una de las tenias que vimos macroscópicamente era la Anoprocéfala magna. ¿Estaba en qué especie? ¿Recuerdan? La Anoprocéfala magna hiperfoliata, que era la más pequeñita que estaba allá. No sé qué referencia es ese que está abajo, parece que es un carrete de hilo de coser, no sé qué será. Ya no importa. Generalmente uno pone una moneda para hacer una referencia. Ya. ¿En qué especie estaba la Anoprocéfala? Caballo, chancho, vaca, mano. ¿Recuerdan? Ya. La vimos macroscópicamente. Aquí tengo una foto antigua, probablemente alguno de ustedes la sacó de su informe, ¿se acuerdan? Que hacían informe de laboratorio en algún momento conmigo. Ya, bueno. ¿Qué tenía acá en la parte anterior? El Scolex, y se veían acá. Son 4 estructuras que parecían chupones. Aventosas, ¿cierto? Bueno, las proglótidas generalmente estaban bastante aplanadas, no se podían, generalmente nos vimos finalmente un mayor esclarecimiento de ellas para ver finalmente huevos o algún otro tipo de estructura reproductora. ¿Ya? Solo la vimos macroscópicamente para ver la ventosa, ¿cierto? Y cómo se ve una tenia adulta. Teníamos también moniacia, panza,
¿cierto? Que es la tenia de las ovejas, que tiene un estado larval en un artrópodo, ¿cierto? Coprófago, ¿cierto? El cual, ¿qué estado larval tiene en su interior? ¿Cómo se llama? ¿Qué más? No, cisticercoide, acuérdense, un artrópodo cisticercoide. Ya a pesar de que algunos esquemas, y lo dije cuando los vimos, dice cisticercoide, un estado larval dentro de un artrópodo, un invertebrado. ¿Ya? Bueno, Monianza tenía en particular órganos sexuales pares, al igual que ¿cuál tenía? Que lo vimos 5 días por atrás. El difilidium también tiene órganos sexuales pares, ¿cierto? Y por lo tanto, 2 poros genitales en cada prolótico. ¿Ya? Y adicionalmente los huevos eran característicos, se ven cuadrados, pero se ve en la literatura de forma triangular. ¿Ya? Y otra diferencia con respecto a las tenias en particular. Y acá una imagen, ¿cierto? Donde se ve, ¿cierto? El órgano sexuales pares con sus poros genitales en cada una, aquí una prolótica, con sus poros genitales en cada una de esas proglóticas, ¿ya? Al igual que el difilidium canino. En el caso de Hymenolepis diminuta, ¿cierto? Es una tenia de las ratas, las ratas de laboratorio en algunos casos, lo descartaría, que también tiene un estado larval en pulgas, la pulga de las ratas, y que accidentalmente nosotros podríamos adquirir, ¿cierto? Al igual que el difilidium canino, como la pulga de la rata, la pulga de un perro del gato, ¿cierto? Y tenemos la tenia adulta en nuestro intestino, ¿cierto? Tiene en particular un huevo que es distinto al anterior, obviamente no al de Monianza, que es totalmente distinto, pero se ve la diferencia con respecto a los otros huevos de tenia, del Echinococcus o algún otro. ¿Cuál es la diferencia? Del esquema está en la foto real. La diferencia que ocupa el embrión dentro del huevo es mucho mayor. ¿Se acuerdan que ponía un dedo yo en la otra? Acá son 2 o 3 dedos. El embrión ocupa una parte central, pero lo ocupa todo el huevo. Es una de las principales diferencias también de este huevo, de esta tenia de las ratas, con respecto a los tenias. Hay muchas cosas en comunes y yo trato de darle énfasis a las diferentes. Ya, generalmente son uno que pregunta, no puede preguntar lo que todos quieren. ¿Cierto o no? Más fácil preguntarse. ¿No? Ya, bueno, hay que contar lo menos frecuente y lo más importante. Ya. Lo más importante, como él dice, lo repito, la zoonótica. Probablemente pregunte, ¿la tenia dada es zoonótica? ¿Sí o no? Ya. Ya. Por último, dentro de las centros teníamos el otro orden, que eran los primeros eran las ciclofilidae, que tenían 4 ventosas, ¿cierto? Podían tener unos estelos, por genitales lateral. Teníamos el otro que eran los pseudofilidae, principalmente el Diphyllobothrium, el género Diphyllobothrium, esta especie, que tenían la particularidad que no habían ventosas, ¿cierto? Y lo otro, que el poro genital ya no era lateral, sino era central, entre algunas principales diferencias. Bueno, teníamos el Diphyllobothrium, me gusta más este ciclo, que era principalmente, al igual que los anisakis, mamíferos marinos, ¿cierto? Ahí está la tenia adulta y en el caso del anisaki el gusano adulto, los cuales liberaban huevos, ¿cierto? Y teníamos 2 intermediarios. Así que la prueba fue la pregunta, y me decían, profe, si era pescado, no me acuerdo. Bueno, hay 2 intermediarios, un artrópodo, y ese artrópodo era consumido, ¿cierto? O crustáceo era consumido por un pez, generando un segundo estado larval en el pez. Entonces tenemos 2 intermediarios, no uno como en general hemos visto en todas las otras tenias. ¿Ya? Y el ciclo se cierra cuando ese pez con sus larvas, el estado larval en su musculatura, recuerden ser los peces tienen carne blanca, igual que los aves, ¿cierto? Carnivorismo. Por carnivorismo adquirimos la tenia finalmente nosotros y obviamente animales que comen peces o vuelve el ciclo normalmente a animales mamíferos marinos. Ahí se cierra el ciclo. ¿Ya? Y como les decía, tienen un útero no tan ramificado y principalmente un poro genital a nivel central. No hay un poro que salga lateral, ni por los 2 lados ni por ninguno, sino a nivel central, que es el. Adicionalmente, la cabeza de la tenia es más aplanada, puede ser una cuchara alargada, no sé, una paleta, y no tiene ventosas, como en todas las otras que vimos. Siempre hay ventosas. 4, acá no hay. Hay hipotridios, como órganos de fijación, que eran las aletas laterales, que eran como aletas cervicales. Si hacemos el símil con respecto a los nematos. ¿Ya? Y, ¿cierto? En el corte que vimos, veíamos, ¿cierto?
la prolótide cortada, ¿cierto? Con su capa externa y principalmente en su parte media, parte del útero, pero principalmente lo que hacía mayor importancia era esto. Esto está magnificado, que es el poro genital, que es a nivel central. No está a lateral ni acá ni por acá, sino que está a nivel central, en el caso del difílido. Entonces no tiene botridios, o sea, no tiene ventosa, sino tiene botridios, y adicionalmente el poro genital está en la parte central, por la parte media de la prolótide. Ya, preguntas de tenias. Más o menos claro, entonces acuérdense. Definitivo, intermediario, sexonótico, cómo se llama el estado larval, dónde está el estado larval, y eso. En el caso de los trematodos, ¿cierto? No tenemos mucho, solamente tenemos la fascia hepática como característica, ¿cierto? Una preparación histológica versus el estado finalmente al natural, que lo podíamos ver macroscópicamente así, ¿cierto? Un gusano plano, se fijan plano, no era muy grueso, una coloración café, medio verde oscuro petróleo, y que tenía principalmente estas estructuras que estaban acá, y se llamaban, al igual que las tenias, ¿cómo se llaman? Sí, ahí, y ahí. También son ventosas, ventosa oral, ventosa ventral. Adicionalmente, entre las dos ventosas, y vamos a ver en otra imagen, estaba entre o a veces posterior el desarrollo del sistema reproductor. Ya en el caso de la fascia hepática es hermafrodítico, ¿cierto? Adicionalmente posee un sistema digestivo, las tenias no la tenían, ¿cierto? Las tenias en particular no lo tienen, solo los trematos, ¿cierto? Y cerca de la ventosa central, ¿cierto? O ventosa o acetábulo como se conoce, ¿cierto? Está la salida del sistema reproductor, ya en el caso del útero y con la salida de los distintos huevos, ya por esos lugares donde se fija una fasciola a otra y hace el intercambio de gametos, ¿sí? Ya, entonces y se veía, ¿cierto? Una estructura, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Accesoria al aparato genital masculino, que era denominado cirro, ¿cierto? O pene primitivo de estos individuos. Algunos lo tenían, no todos, ¿ya? Bien, su cuerpo presentaba espinas, ¿cierto? Y aquí están las mismas ventosas, ventosa oral, ventosa ventral y el cirro pene, finalmente, el aparato que permitía ejecutar de un individuo a otro, acuérdense, el hermafrodita. Y el ciclo, una de las cosas más importantes del ciclo de la fasciola, o la fasciolasis, ¿cierto? Es un ciclo directo o indirecto, según el esquema. Indirecto, ya, ¿cuál es el periodo intermediario? Intermediario siempre caen en lo mismo. Caracol, perdón, casi dije es igual. Caracol, el caracol es intermediario, definitivo, ¿cierto? Herbívoros, rumiantes o no rumiantes como nosotros también, los equinos también, no son rumiantes también, podemos tener las fasciolas no intensivas. Ya, la fasciola hepática, ¿dónde vive? ¿Dónde se ubica? En el hígado, específicamente ¿dónde? Dentro del hígado. En el canalículo biliar. Por ahí por la miren por donde salen los huevos. Ya. La fasciola tiene huevos. No me voy a adelantar. Poseen un huevo que tiene una pequeña tapita o opérculo, del cual emerge un estado, ¿cierto? Un miracido, que es un embrión ciliado que le encanta el ambiente acuático, los cilios le permiten su desplazamiento para buscar el caracol, que vive también en ese ambiente acuático. ¿Se acuerdan del video? Penetra en la piel del caracol, llega a los tejidos del caracol y se comienza a multiplicar sexualmente. Se transforma en esporoquiste, redia y finalmente desarrolla de origen un número variable de cercarias, que eran estas células que emergían del caracol, que era una célula flagelada, la cual debía inquistarse, perder la cola, ¿cierto? Y volverse el estado infectante. Entonces, ¿qué tengo que consumir yo dentro de este ciclo para tener la fasciola adulta en mi hígado, la canalículo biliar, el huevo, redia, cercaria, miracidio, o metacercaria? La metacercaria, ¿cierto? Ya. Así se ve, ¿cierto? En una preparación microscópica, su ventosa oral, su ventosa ventral, ¿cierto? Y en su parte media el útero llena de huevos, generalmente la zona más oscura, ya llamativa. Y ahí se ve la que vimos, ¿cierto? Una ventosa oral,
y dentro de él un número importante de huevos, un número variable importante, ponían cientos de huevos, ¿se acuerdan del video? ¿Cierto? Y un poco lo que vimos en clase, así se ven los huevos, ¿cierto? Un huevo con un embrión en desarrollo, ¿cierto? Se ve finalmente muchas células en multiplicación, con una tapa opérculo, ¿cierto? Aquí también, y obviamente algunos más oscuros que otros, ¿ya? Y algunos obviamente vacíos, como este, ¿cierto? Que ya no estaba la tapita y el miracidio escapó de ahí, y encontró el caracol, probablemente, ¿ya? Entonces tenemos miracidio, perdón, huevo operculado por miracidio, ¿cierto? Poloquiste en el caracol, redia, ¿cierto? Cercaria que sale del caracol, y las cercarias se tienen que enquistar, perder la cola y transformarse en el estado fetal, metacercario, en el caso de la fasción, hepática, ¿ya? Y aquí se ve huevo, después sale un miracidio, ese miracidio da origen a un esporoquiste que por interpretación asexual da origen finalmente este esporoquiste a unas redias, y dentro de las redias se desarrollan las cercarias, las cuales salen del caracol, se enquistan, pierden la cola y se vuelven infectantes, son ingeridas y migran hasta el canarículo biliar, transformándose en las fasciolas adultas, ya en el hígado de los pelos definitivos, que pueden ser distintas especies, como ya les decía, animales. Eso no sé. Bueno, hablamos un poco del esquistosoma, porque las preparaciones del miracidio y otras, ¿cierto?, eran del esquistosoma, que tenía varias diferencias con respecto a la fasción. Una de ellas era que era dioico, hay un macho y una hembra de mayor tamaño, ¿cierto? Bueno, también ponía huevos, los que se podían localizar en distintos tejidos, ya, pero lo principal, ¿cierto?, es que mantiene el hospedero intermediario, caracoles, ¿cierto?, principalmente, en el cual se desarrolla los esporoquistes, ¿cierto?, redias, y emergen de ella una cercaria que tenía una cola bifurcada, que es otra diferencia, y la cual no se enquistaba, no había una meta cercaria, sino que esa cercaria era la infectante, la que nadaba y encontraba y por la piel migraba, o si la ingería obviamente también generaba infección. Entonces, dioico, ¿cierto? Bueno, en algunos casos como el esquistosoma manzoni tiene un espolón, ¿cierto?, en su huevo, el huevo también operculado, y adicionalmente la cercaria era el estado infectante, en el caso del esquistosoma, dentro de los tremados, ¿cierto? Bueno, el miracidio, ¿cierto?, era un embrión que tenía cilios, ¿cierto? Las fotos no son muy bonitas, pero finalmente es una estructura que tiene estos cilios que le permiten su desplazamiento en el medio acuático para encontrar el caracol. Teníamos también los esporoquistes redias, ¿cierto? Acuérdense que teníamos que ver cortados, ¿cierto?, de distinto plano, estamos acá en el ciclo, dentro del caracol, y lo veíamos así, pero más ampliado todavía. Entonces, este es un esporoquiste redias cortado finalmente de manera transversal, y algunos de ellos más alargados, ya como ejemplo en este o en algún otro que por ahí se podían observar, no sé, tejido de caracol, ¿sí? Y por último, la cercaria de cola bifurcada, en el caso del esquistosoma, que son los que estamos acá, una cabeza, una cola que es bifurcada en el caso del esquistosoma. Si no lo es de fasción hepática, ¿ya? Pero son morfológicamente similares, la única diferencia es la cola, ¿ya? Bifurcada. Entonces, en el caso de fasciola, ¿cierto?, el estado infectante, el objetivo intermediario, y las formas morfológicas, ¿dónde están? Y ahí obviamente son bastante identificables, ¿sí? Nematodos, por último, estos gusanos, ¿cierto?, circulares, ¿cierto?, en forma de hilo, gusanos cilíndricos, organismos que tienen un pseudoceloma que alberga principalmente ahora sí un sistema digestivo y el sistema reproductor, ¿ya? Tienen un sistema digestivo completo, con una boca y un ano, ¿cierto? En el caso del macho, culminaba en una cloaca, donde se formaba o se juntaba el desemboque del digestivo con respecto al reproductor, ¿ya? Era un ano, acuérdense que no era terminal, era subterminal, no estaba en la punta de la cola, ¿ya?, sino que terminaba un poquito antes, ¿ya? Y en la hembra, el aparato digestivo termina separadamente, ¿cierto?, de terminal, y el aparato reproductor estaba más bien en la zona media central, y subterminal el sistema digestivo en el caso de las hembras. Bueno, los ciclos de los nematodos, ¿cierto?, eran mayoritariamente, gran parte de ellos, no todos, de ciclo de tipo, ¿qué ciclo? Directo o indirecto. En el caso de los nematodos. Directo o indirecto, como ven ahí en la imagen.
directo. Y había distintas variaciones. Generalmente una hembra podía poner huevos, de los cuales emergen una larva, ¿cierto? Y esa larva tenía que volverse infectante, que era la L. ¿Qué número tenía la L? Larva. La 3, que era que la mayoría de las larvas eran la infectante. Ya es una variación, ¿cierto? La que está aquí abajo. En algunos otros casos, en el caso de los ascaris, la larva se desarrollaba dentro del huevo. Entonces había que consumir la L3, estaba dentro del huevo. Y ahí se puede confundir con un abajo que dice pero intermediario, o en la mayoría de los casos más bien es de tipo paraténico. En la mayoría de los casos, no en todos, ya, pero en algunos casos sí. Ya desarrollarse en el paraténico, y el paraténico cuando es consumido, sobre todo en aves, las lombrices de tierra, ácaros, ¿cierto? Son hospederos intermediarios de los de estos nematodos. ¿Ya? Bueno, algunos de ellos, ¿cierto? Había ¿cómo se llama? Transformación, algunos migraban por mucosa, otros llegaban a hígado, y algunos hacían el ciclo más largo, el ciclo de los, o la migración traqueobronquial. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Los tengo colapsados ya, con tanta información. Ya, los ascaris. Lo hablamos un poco en clase. Los ascaris eran especies específicos. Eran muy similares, ¿cierto? Morfológicamente, variaban en tamaño dependiendo de la especie, ¿cierto? El ascaris de una vaca no es el mismo tamaño de un ascaris de nosotros, ¿cierto? Hay de especies más pequeñas. Ya, pero generalmente eran ya sea blanquecino o un color beige, café, no puedo decir que. Ya, pero si era del humano ese ascaris, era lombricoide. Si era del ascarisum, ¿de qué especie era? El cerdo, ¿cierto? Y para ascaricorum, ¿cierto? Del equino, ¿ya? Macroscópicamente, ¿cierto? Tenían esa tonalidad, y principalmente los ascaris presentaban los 3 labios cefálicos, su parte anterior, ya, que representaban finalmente, y podíamos diferenciar a estos individuos con respecto a otros llamados. Un corte transversal, principalmente los que vimos eran de ascaris, ¿cierto? Como les decía, vamos a ver una cutícula, que era la parte más gruesa externa, un pseudoceloma, que es generalmente lo que está en blanquecino en su interior, y dentro de ese pseudoceloma, cierto sistema digestivo, intestino, con estas células columnares, y cierto, si es hembra, ya sea oviducto, cierto, ovario u útero, y cierto, obviamente machos, testículos y conductos seminales, principalmente. Bajo la cutícula también me faltó, cierto, un sistema muscular importante en ambos individuos, ¿ya? Veíamos entonces en hembra, teníamos, cierto, la cutícula, que esto que está en blanco era el pseudoceloma, ¿cierto? Esto de acá, el intestino, y generalmente estas estructuras redondas, que se ven redondas, que son tubulares, y de mayor tamaño son los ovarios. Eran varios ovarios de forma tubular, y un útero que no, en la preparación que teníamos no estaba muy marcado, ¿ya? Y generalmente estaba siempre en la zona central. En el caso de un macho, lo mismo, o sea, no lo mismo, pero ¿qué es lo que está por fuera? La ya, la cutícula. Bajo ella, capa muscular, el pseudoceloma. ¿Qué era esto? Al igual que la hembra, intestino. Esta forma alargada, ¿cierto? Con células, no se ven en el detalle, pero con células alargadas, ¿cierto? El intestino. Y generalmente las estructuras más grandes son los testículos, y las estructuras más pequeñas, ¿cierto? Son los conductos, o los seminíferos, en general. Testículos, sí, los más grandes. Los que tienen mayor desarrollo. ¿Ya? Bueno, en el ciclo de migración de los ascaris, ¿cierto? Podían pasar por pulmones. En este ciclo de los, o migración traqueobronquial. Y ahí generalmente teníamos un pulmón normal. ¿Cierto? ¿Qué pasó? Conductos o túbulos seminíferos. Generalmente los de menor tamaño se podrían corresponder a ellos. Ya. En un pulmón normal generalmente vamos a ver los alveolos, ¿cierto? Libres de líquido o cualquier otra sustancia. ¿Qué pasa? Tengo cara de meme, ya no sé qué. He visto memes de otros. Ya. La capa que finalmente permite el intercambio gaseoso estaba formada por el alveolo, la célula alveolar, y por el capilar sanguíneo. Son muy delgaditos. Una capa, ¿cierto? Muy delgada, que son los espacios que se ven aquí, que permite el aire, y aquí por el intercambio gaseoso. Cuando había migración de las larvas,
generalmente todo este ambiente cambiaba y lo podíamos ver, perdón, así. Aquí están los alveolos, ¿cierto? Con aire, pero esos tabiques que eran delgaditos ya no son delgaditos, están llenos de, quedan estas estructuras que se ven cortadas, larvas de nematodos. Adicionalmente en esta otra foto se ve infiltrado celular, porque genera inflamación. Entonces la larva en este ciclo, ¿se acuerdan del ciclo de los? ¿Cómo era? Ya comemos la larva en las fecas, esas larvas llegaban al intestino, esa larva rompía el intestino, migraba por el peritoneo al hígado, el hígado se metía a vasos sanguíneos, llegaba al corazón derecho, pulmón, llegaba por el capilar pulmonar, rompía el capilar y se metía al alveolo, y lo metía a esta estructura. Y ahí se están viendo migrando algunos de ellos, o en el tabique o dentro del alveolo. Esa ruptura del capilar genera inflamación y llama células. Ya hay generalmente los individuos que tienen muchas larvas en su interior, tosen mucho, tienen secreción nasal, ¿cierto? Y cuesta respirar en algunos casos. Ya. Y el ciclo terminaba cuando esa larva pasaba al alveolo y comenzaba a subir por el respiratorio hasta la laringe, faringe y era finalmente ingerido. Llegaba nuevamente al digestivo, llegaba al intestino, llegaba en juvenil y se transformaba en adulto. Y ahí terminaba el ciclo. Ya una migración cráneo-bronquial, o ciclo del oso. Y aquí lo teníamos en pulmón, ¿cierto? Todos esos puntitos que ven ahí son larvas cortadas. Y obviamente no se ve ningún órgano, sistema, porque es una larva, todavía el sistema reproductor no está desarrollado. Es un estado larval o inmaduro. Ya, los anisakis, ¿cierto? Era al igual que, parece mucho al ciclo del Diphylobothrium, ¿cierto? Donde los estados larvales estaban en crustáceos y el segundo estado larval en peces principalmente, pero también en moluscos como los cefalópodos, ¿sí? En el cual el ciclo se cierra cuando el mamífero marino consume esos estados larvales o nosotros consumimos nuestros individuos, ¿cierto? Por carnívorismo nuevamente, carne blanca, acuérdense. Y aquí tenemos y así la tenemos. El nematodo, ¿cierto? Llega a nuestro estómago y generalmente genera una ulceración. ¿Se acuerdan dónde estaban las larvas de los anisakis? En los tejidos del pez o del cefalópodo. Inicialmente estaban en el peritoneo, pero cuando los individuos eran capturados, generalmente el individuo moría, migraban a ¿qué tejido? Ya lo dije. Muscular, el músculo. Las larvas de anisaki, ¿cierto? Están en el tejido muscular del pez. Si ese pez, esa carne la consumimos sin cocción o sin una congelación previa que podía matar el anisaki, no podía dar la anisakiosis, ¿cierto? Una zoonosis, ¿ya? Pero ahí está también el ciclo de otra manera, ya, pero me gusta más este ciclo, ya. Toxocara, ¿cierto? Habían dos géneros, Toxocara y Toxacaris, que eran los nematodos de especies menores, de rodigatos. Teníamos Toxocara cati, Toxocara canis, que eran especies específicos, y Toxacaris leonina, ¿cierto? Que era de comienzo origen, parasitaba perros y gatos. De los tres que dije, ¿cuál era zoonótico? ¿Los de qué género? ¿Toxacaris o Toxocara? Toxocara. ¿Tenía 50%? Ya, la prueba va a tener 25%. Ya. Toxocara, los Toxocara eran los zoonóticos y producían, arriba aparece el síndrome de larva de migras visceral, o en particular ocular, que vimos en clase. Bueno, los mecanismos de transmisión eran variados, pero uno de los principales era la transmisión transplacentaria, principalmente en perros, por Toxocara canis, y la lactogénica sí, en el caso de Toxocara cati. Por lo tanto, había una transmisión, ¿cierto?, a la descendencia. ¿Ya? Bueno, estos individuos, ¿cierto?, los cachorritos o los adultos liberan huevos, los cuales, ¿cierto?, son el mecanismo de transmisión zoonótico a nosotros, ¿cierto? Y obviamente el consumo de esos huevos por ellos mismos o la ingesta de las larvas, ¿cierto?, en hospederos paraténicos era finalmente los principales mecanismos de transmisión de estos pájaros que vivían los adultos, ¿cierto?, en el intestino. Y ahí vimos que podíamos diferenciar los huevos, ¿cierto?, de Toxocara cani y cati con respecto a leonina, que parasitaba las dos especies, ¿cierto? Los Toxocara principalmente era un huevo donde el embrión ocupa todo el espacio del huevo, hasta la membrana externa principalmente, y en leonina el embrión por un lado es más claro y no ocupa todo el espacio, ¿cierto?, del huevo. Y acá se veía, bueno, como les dije, el huevo es un
huevo frito. ¿Cierto? Acá está la membrana externa y aquí está el embrión no ocupando todo el espacio de ese huevo. Ya, huevo frito. Ustedes no tienen imaginación, ese es mi problema, que realmente les trato de que se imaginen. ¿Por qué les digo que se lo imaginen? Porque Vale. después se les va Vale. se van a acordar. Vale. No lo van a memorizar como tal, pero se van a acordar de eso. Va a ser más simple que memorizar palabras. ¿Cuánto le quedan? Ya bueno, huevo frito. Yo me quedé con eso y mi profe cuando lo enseñó, el huevo blanco y el huevo negro. Ya, yo me hice ese. Tengo la grabación de esa. Menos 8. No, Cani y Cati son iguales, pero sale uno, lo encontramos en perro y el otro en gato. Oscuro. Y el toxaje de leonina lo podemos encontrar en perro y en gato. No parece que es humo. Ya, pero también es huevo frito, blanco y el embrión no ocupando todo el espacio del huevo. ¿Sí? Ya. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el enterobius? Comúnmente conocido como el piduye, ¿cierto? Un oxíoro, ¿cierto? Que tenía la hembra una particularidad. ¿Dónde ponían los huevos? En la zona perianal, en el ano. Generaba por ese pegamento y que la hembra saliera una picazón importante. ¿Ya? Bueno, teníamos el enterobius en humanos, ¿cierto? Que tiene un ciclo de transmisión, según lo que ven ahí. Directo, indirecto, ¿cuál? Directo, ¿cierto? De un individuo salen huevos con una larva y ese huevo tiene que ser ingerido por la larva para continuar el ciclo. Huevos que tenían una forma particular, que eran en forma de D, plano por un lado, convexo por el otro y enrollado en ella una larva. En el caso del nemátodo como tal, adulto, ¿cierto? Aquí está cortada la imagen, pero en el que podíamos ver, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos que los nemátodos se podían diferenciar por ciertas cosas? ¿Se acuerdan de alguna? Bueno, ya vimos una. Los huevos, en algunos casos, no todos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa del nemátodo podíamos, en algunos casos, no en todos, hacer la diferencia con respecto a un nemátodo con respecto a otro? El esófago, lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Los tipos de esófago, en el caso de Loxuro, tiene forma de D, ¿cierto? Con un bulbo inicial, estaba acá, y un bulbo más prominente, no se ve bien en esta foto. No lo encontré, voy a tratar de hacer una biblioteca de todo esto. Me voy a sentar cuando no haya clase a sacar fotos de todo esto para tenerlas guardadas. Ya, porque yo sé que algunos no las pueden sacar y demás. Ya. Dos bulbos, ¿cierto? Que da el tipo oxidiforme. Hay filariforme, extraordiniforme, radiodiforme, ¿cierto? Y de los tricuris. También el esófago, ¿cierto? El aparato, la primera porción del aparato digestivo nos puede hacer diferenciar un nemátodo con respecto a otro, pero generalmente desde el alba 3 en adelante y en el adulto mucho más. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa nos permite diferenciar un nemátodo de otro? En algunos casos, no en todos. Huevos, el esófago, ¿qué más? La forma del aparato bucal, seguramente había aparatos bucales reducidos y otros que parecían copas, ¿cierto? Muy ampliados, y ahí dentro de esa cápsula bucal, ¿qué podíamos encontrar? O no encontrar. Dientes. El número de dientes o el tipo de estructura que están en la boca. También otra forma de diferenciar. ¿Ya? Y otro también era la presencia o no de una bolsa copulativa. Eso es mucho más general, pero había grupos que no tenían y otros que sí. ¿Ya? Esa es otra diferencia. Y ahí obviamente los pedios donde sale ese parásito. Otra particularidad. ¿Ya? Algunos eran lurígenos, otros no lo eran. Ya no importa, volvamos a lo mismo. Bueno, el este de haberlo sacado, pero el larva del trunfiloide no tiene ningún brillo porque había muchos géneros y especies dentro del trunfiloides, en distintas especies animales, que es el estado larval, ¿cierto? Se parecían, eran idénticos, no podíamos diferenciar. ¿Se acuerdan que decíamos huevos de tronquiloide o larva de tronquiloide? No los podíamos diferenciar. Había que hacer cultivo, esperar que esa larva llegara a 3, ¿cierto? Adulto, para poder diferenciar en algunos casos. ¿Ya? Pero larva de tronquiloide finalmente no tiene ningún brillo, como les digo, es una X gigante. ¿Ya? Pero finalmente es una forma alargada y no tiene nada en particular porque es un estado larval que no desarrolla la boca, no desarrolla ninguna estructura reproductiva hasta el momento. ¿Ya? Teníamos otro nemátodo que es el Heterachis, espumoso, ya que era un nemátodo que parasitaba roedores, ¿cierto? Y que tenía la particularidad, ¿cierto?, de tener un número importante de huevos en su interior y generalmente una salida, ¿cierto?, donde estaba la vulva, ¿cierto?, con un poro genital. Al igual que las prolótides, también los nemátodos tienen un poro genital, donde salen los huevos, ¿ya?, del interior del aire, ¿ya? Y se veía así. No había nada en particular en el aparato bucal, no se podían diferenciar muy bien, pero
en la parte media estaba un número importante de huevos, ¿cierto? Y ahí, en esta imagen, un poco la presentación se ve mejor, con el poro genital. Solamente seguíamos los huevos hasta donde llegaban y por donde podían salir, ¿sí? El poro genital de estos miembros. Yo creo que aquí el nemato más simple, si lo ven, probablemente va a tener un punto adicional, bueno, un punto adicional sería un punto más sencillo, es la triquinela. Y aquí podíamos encontrar en musculatura del adulto o la larva. Está aquí. El músculo que podíamos encontrar, adulto o larva. ¿Ah? Pueden ser larva. ¿Ah? Ya. Larva. Larva, exactamente. Ya. Y la mayoría de los nematodos, el nematodo, no obviamente, el estado adulto está en el intestino, el estado grueso generalmente, y en el caso de la triquinela el estado larval está en la musculatura, enquistado, ¿sí? En esta estructura que se ve acá, ¿ya? Y se ve cortado así porque, como les digo, el corte puede ir ahí, así, más oblicuo o lo que sea, ¿ya? Bueno, en particular la triquinela tiene, en el caso humano, un ciclo autoheteróxeno, y en un mismo individuo, autoheteróxeno. Monógeno, heteróxeno, monógeno, solo hospedero, heteróxeno, más de un hospedero. Ya en este caso, ocurre que vamos a tener la triquinela en su estado adulto, y hoy acuérdense, en el intestino, ella se va a reproducir, va a generar larvas que son inmediatamente infectantes, los cuales migran del intestino por vasos sanguíneos, llegan a músculo y se enquista la larva. Y por lo tanto, en el mismo individuo, adulto y en estado larval, ¿cierto? Autoheteróxeno. Bueno, habían ciclos domésticos asociados a roedores, a ratas y a cerdos, y ciclos silvestres, osos, ¿cierto? Jabalí y también ratas, ¿ya? El consumo de la larva enquistada en musculatura, el carnivorismo, por lo tanto, era el mecanismo principal de transmisión. Vamos a ver. Y ahí, ¿cierto? Se nota que un músculo, ¿cierto? Y ahí una larva de la triquinela finalmente cortada. ¿Ya? Trichuris en general, o trichura que era del hombre, ¿cierto? Que morfológicamente, ¿qué diferencia tiene con todos los nematodos que hemos visto? El calibre, que es un calibre no homogéneo, más delgado y grueso en su parte anterior o posterior. ¿Ah? ¿Dónde era más delgado? ¿Esta es la cola o la cabeza? ¿Esa es la cola? No, la cabeza. La parte más delgada es la cabeza, ¿cierto? Más larga y delgada, y la parte posterior es más corta pero más gruesa. Y generalmente esa es la zona donde está la hembra llena de huevos, ya que tenían una forma, ¿cierto?, en barril o tonel con unos pequeños opérculos o tapillas en su parte lateral. Ya un ciclo de transmisión directo, ¿cierto?, que se daba por el consumo del huevo con la larva en su interior. ¿Ya? Ciclo directo y, ¿cierto?, aquí veíamos, ¿cierto?, su parte posterior más gruesa y su parte delgada anterior más delgada, ¿cierto?, y con mayor diámetro, o sea, perdón, mayor longitud. Los huevos, ¿cierto?, también los veíamos, ¿cierto?, libres, y los vimos también en su interior. A la medida que se engrosaba, aparecía, ¿cierto?, el útero lleno de huevos grávidos, ¿cierto?, y generalmente todos ellos desembocaban en un poro genital también, en el caso del año, ya con huevos en forma de limón o en forma de tonel, barril. Para finalizar, vimos algunas preparaciones que tenían huevos, ¿cierto? Vimos Toxocaracati y leonina, o Toxocaracanis, ¿cierto? Un huevo oscuro, que ocupa todo el interior, no sin leonina, más claro, pero ocupa todo el espacio, ¿cierto? Los ascaris también tenían huevos particulares, huevos que eran espumosos o más melonados, que tenían finalmente cototos, ¿cierto?, en su superficie. Los ascaris, sus lubricoides, ¿cierto?, balascaris, generalmente tenían, en algunos casos, ¿cierto?, visibles, en la medida que eran preparaciones de huevos más frescos, finalmente una citoplasma, una cáscara más globosa, ¿ya? En el caso de Ancylostoma, era una cáscara delgada, ¿cierto?, con un embrión en estado de mórula, ¿cierto?, y aquí se nos cuelan dos dentro de esa preparación, que era la astenia, acuérdense, circular, y en su interior ocupando casi todo el espacio, el embrión hexacanto, el esquistosoma, ¿cierto?, que era un tremátodo, en el caso del esquistosoma amazónico, un huevo con el colon,
el enterobio, ¿cierto? O oxidio en general, un huevo, ¿cierto? Con una parte más plana y una parte más convexa, sí, convexa. Y el trichuris, acuérdense, de forma elongada con los dos tapones laterales, ya, o especie de tapones laterales. Y por último, la monchito, ¿cierto? Que vimos una hembra, tengo una imagen, que principalmente buscábamos, teníamos huevo en su interior, pero llegábamos a una parte donde había una prolongación externa al poro genital, que tapaba, ¿cierto?, la zona vulvar de la hembra, que era la tapa o tapón vulvar, ya que era la parte que recubría la salida de los huevos, ¿cierto?, y la entrada al sistema reproductor femenino de estos individuos. Además, acuérdense que vivía en el lago Mazo, ¿cierto?, y se daba por la ingesta del alba en el pan. Ya, ya, y les dejo esto, ahí lo conocen. Les va a servir para entretenerse, para buscar información, ver imágenes principalmente. En esta guía vamos a encontrar distintos tipos de parásitos, ¿cierto? Mosquitos, nematodos, ¿cierto? Nematodos, protozoarios, ¿cierto? Garrapatas, tenias, veamos las tenias, por ejemplo. Entonces, las podemos ir buscando, no las vimos todas, si pudiéramos ver todas no terminaríamos nunca, pero por ejemplo teníamos a la nomocéfala, el difilium, perdón, el filobotum, el difilium, sería alguna imagen de la Chimoteria, el Echinococcus, ¿cierto? Y ahí un número importante de otras tenias. Si van abriendo una por una, hay más de una foto, ya como se llama la preparación, ¿cierto? Y la dificultad. Cuéntanos ahí. Hola, gracias. Bien, eso queda en la última diapo, acuérdense, para que después la revisen. ¿Hay alguna pregunta que pueda prender la luz?